¿no? Les voy explicando entonces. Una fuente documental básicamente es un lugar donde tú obtienes la información. Si tú vas a hacer un relato histórico, necesitarás de algún lugar haber sacado esa información. No puedes decir, pues yo creo que es esto. Necesitas fuentes, lugares de donde sacar esa información. ¿Qué es lo que vamos a checar el día de hoy? ¿Qué son las fuentes documentales? Todavía no tienen que hacer su relato histórico porque apenas vamos checando las partes del relato. Entonces, ahorita vamos a ver qué son las fuentes documentales. Vania, ¿me puedes ayudar a leer con el primer párrafo? Sí. Para obtener datos del pasado se utilizan fuentes escritas, orales, gráficas o materiales. Las fuentes históricas pueden obtenerse de un hecho, una novela histórica o algunos textos escritos con base en documentos, fotografías, mapas, esquemas, líneas de tiempo, edificios o construcciones diversas, utensilios o objetos construidos en determinado periodo de la historia. Exacto, nos dice que las fuentes pueden ser, gracias Vania, pueden ser varias cosas de un hecho, ¿sale? De un suceso. Pueden ser documentos, fotografías, mapas, esquemas. Esas pueden ser tus fuentes de información. Digamos, un tema sencillo para que no se les complique. Lo de los Juegos Olímpicos, suponiendo. Si alguien dice, no, este es mi suceso histórico, y empiezan ustedes a investigar, quizá encuentren algunas fotos, quizá encuentren algunos videos, algunos documentos, y estas son fuentes de donde ustedes sacan la información. Pueden decir, suponiendo si encuentran una fotografía en donde aparecen 3 atletas y se encuentran en ciertos lugares, uno ganó el primer lugar, el otro el segundo y el otro el tercero, ustedes podrán decir, pues es que, no sé, en carrera de 400 metros, tal participante pues ganó el primer lugar, luego este país se llevó el segundo lugar y este país se llevó el tercer lugar. ¿De dónde lo están viendo? De una fotografía, ¿vale? O de un periódico de ese tiempo, podría ser, o de algún documento, y ya tienen su fuente de consulta. Esto es lo que da credibilidad a una persona, chicos, las fuentes. Nadie puede decirles como tal, fíjense que esto pasó así, se los escriben o les hacen un video, lo que sea, y sin tener fuentes, porque entonces no sería del todo confiable. Necesitan siempre demostrar las fuentes de donde obtienen la información. Por eso luego cuando hay mucha información en Facebook que parece como irreal, no sé si han visto algunas personas piden las fuentes, ¿no? De dónde sacaron la información, no nada más así como que ya les compartí esto y esto está pasando ahorita, ¿no? Quieren fuentes, algún periódico, alguna noticia, alguna fotografía, algo que diga que esto es real. Si ustedes, digamos, por ejemplo, llegaran a ver en Facebook alguna noticia, pero no ven ni una foto, ni un video, ni un documento, ni los manda un periódico como tal, entonces, pues, ya ustedes decidirán si creerla o no creerla. Por eso regularmente se pide que no se difunda información que no tenga fuentes válidas, que no sea de un lugar confiable, ¿vale? Bueno, Alan Jesús, ¿me puedes ayudar a leer? ¿Las fuentes se clasifican? Las fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen, lo hace referencia como las crónicas de los conquistadores, y las fuentes secundarias son las realizadas a partir del estudio, la interpretación y el análisis de las fuentes primarias. Primarias, la historia se ocupa del estudio de los hechos o
acontecimientos sucedidos en el pasado que han determinado el destino de los pueblos del mundo. En grupos conversen sobre cómo identificar los hechos o acontecimientos han cambiado el rumbo de los estudiantes de quinto grado, la independencia de México, el México independiente, la guerra de reforma, el porfiriato, la revolución mexicana u otro. Escribir un relato histórico en equipos, elijan por consenso sobre qué hecho o hechos escribirán su relato histórico. Pueden ser de la historia política, científica o artística, de México o del mundo. Gracias, Alan. Miren, en sí lo que nos dijo Alan, de lo más importante es esto de lo primero que dijo, de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias. Buenos días, Aide. De las fuentes primarias y de las fuentes secundarias. En sí, buenos días, maestra. Disculpa, ¿y no dice qué libro? Estamos en español. En español, página 89. 89. Gracias, maestra. Gracias. Ya de aquí, reconstruir el fichero del saber, se los voy a leer yo. Fichero del saber. El estudio de la historia establece como ejes principalmente el orden en que suceden los hechos, qué los causa y cuáles son las consecuencias, qué cambia y qué permanece a partir de ellos, así que como lo que sucede al mismo tiempo en otros países, en otros lugares o con relación a otros temas. Estas son pistas que permiten hacer una reconstrucción más fiel de la historia. Indaga qué sucedía, por ejemplo, en otras partes del país o del mundo al mismo tiempo que el acontecimiento elegido. Puedes investigar también sobre otros ámbitos de la vida, como la cultura o la ciencia. Reflexiona sobre los acontecimientos que suceden simultáneamente en lugares diferentes y redacta una ficha con tus conclusiones. Bueno, esto no lo vamos a hacer, pero fíjense, en sí de lo que nos habla el fichero del saber es de que al mismo tiempo que en un país está ocurriendo algo, en otro lugar está ocurriendo algo distinto. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado seguramente en las noticias de alguno de los países del mundo que recientemente han tenido algún conflicto o que han tenido alguna pequeña revolución ahí en su nación, ¿vale? Y mientras ellos tienen ese conflicto, pues nosotros aquí pues estamos en lo que cabe normal, ¿no? No ocurre nada extraordinario, aparte de lo que nos afecta a nivel mundial. O sea, pero regularmente es así. O, por ejemplo, cuando nosotros sufrimos lo de la revolución, hace 100 años, más de 100 años, pues seguramente otros países tenían otra condición en ese momento. Es eso de que no todo afecta a nivel mundial. Lo que afecta a un país, pues regularmente no va a afectar a todos los demás países. Bueno, para aclarar más lo de las fuentes primarias y secundarias, preparen su cuaderno de español y vamos a hacer un pequeño mapa conceptual. Está muy, muy sencillo. No vale, no dictamos nada. Solo leímos la página 89. Maestra, ya lo hice. Pues velo checando o lo complementas, ¿vale? Gracias. Profe, la información que vamos a poner en el mapa conceptual la vamos a ir sacando del libro de español. No del todo. Bueno, yo ya tengo aquí como tal lo que vamos a poner en el mapa conceptual. Igual pueden ustedes agregar algo más, ¿vale? Entonces, les voy mostrando aquí el pizarrón para que vayamos haciendo nuestro mapa.
Primero, pongan Permítame tanto, maestro, por favor. su cuaderno en horizontal. Y todavía no pongan nada de cuadritos ni nada de eso. Vamos a poner nada más rápido qué son las fuentes primarias y qué son las fuentes secundarias. ¿En medio o en Primero vamos a hacer nuestro mapa conceptual y abajito ponemos eso que les dije. Entonces, fíjense, así como está... Maestro, ¿me puede por favor? Sí. Ok, van a poner ustedes fuentes primarias y fuentes secundarias, pero permítanme, el tema como tal hasta arriba va a ser fuentes históricas. Entonces, aquí arriba, el primer cuadro de nuestro mapa conceptual deberá decir fuentes históricas. Ustedes lo ponen completo. Fuentes históricas. Permítame tantito, maestro, y lo voy a hacer con regla y me tardo un poquito. Es que no me acomodo mucho en la regla. No se olviden tener cámara activa, chicos. Históricas, acento en la 8, fuentes históricas. Y vamos a dividir nada más las fuentes históricas en dos, en fuentes primarias y fuentes secundarias. Lo voy poniendo por acá. Vale, de un lado fuentes primarias y del otro lado fuentes secundarias. Vamos a ocupar más espacio del lado de fuentes primarias y del lado de fuentes secundarias casi no vamos a ocupar mucho para que ustedes le vayan midiendo. Entonces, abajo de fuentes primarias, abran otro cuadro.
¿vale? Abajo de fuentes primarias abrimos otro cuadro y le ponemos ahí que Maestro, son fuentes tantito, originales. por favor. Permítame tantito, maestro, por favor. ¿Cómo dijo, maestro? Que son fuentes originales. Son fuentes originales. Voy a borrar este y lo voy a hacer más para arriba para que pueda yo ayudarles un poco con el esquema. Debajo de este recuadro ponemos fuentes principales. No sé cómo se dice. Estábamos en fuentes primarias y abajo ustedes de fuentes primarias pusieron fuentes originales, ¿vale? Ok, gracias, maestro. De las primarias. Yo le puse son originales, le borro y le pongo fuentes originales. No, así lo puedes dejar, Lorena, no te preocupes. Bueno, ahora, pueden ustedes poner otro cuadro abajo que sea más que de las características. Aparte de que son fuentes originales, pónganle en un cuadrito abajo, surgen en ese momento o surgen en el momento del hecho histórico. Permítame tantito, por favor. Si no, ¿Son eso qué? lo puedes hacer hasta el final, no te preocupes lo de las líneas y todo eso para que no te compliques mucho ahorita. ¿Surgen qué, maestro? Surgen en este momento. Maestro, yo le puse surgen en el momento del hecho histórico. Está bien, de hecho les dije que cualquiera de las dos. Ajá, surgen en ese momento o surgen en el momento del hecho histórico. Surgen en el momento. Y la última característica es que no se han transformado, no han sido transformadas. Ajá, no han sido transformadas. Otro cuadro abajo, maestro. No han sido transformadas. No puedo escribir ahorita bien, chicos. O maestro, en un cuadro puedo poner esas dos características y les puedo poner viñetas a cada una. También es una buena opción, ¿vale? Bueno, estamos en las primarias. Ya pusieron las tres cosas, que es una fuente original, que surgen en ese momento y que no han sido transformadas. Ahora vamos a poner los ejemplos de las fuentes primarias. ¿Qué podría ser una fuente primaria con estas características, chicos? Ya las habíamos mencionado también. Como ejemplos pueden ponerle así, fíjense. Del último cuadro que pusieron, sacan más cuadritos y van poniendo los ejemplos aquí. Todos al mismo nivel, ¿vale? Así uno al lado del otro. Periódicos. Vale, vamos a poner ejemplos entonces. Ejemplo, en un cuadrito. ¿Cuántos ejemplos van a ser, maestro? Son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo menos yo tengo 9. Si alguien me dice otro, serían más. Pero vayan midiendo más o menos el espacio. Maestro, creo que las 9 no me van a caber porque todavía faltan las fuentes secundarias. Y como mi letra no la puedo. Luego no la puedo hacer muy chiquita porque
porque luego no se entiende, pues nada más me van a comer como unos 4 o 5. Entonces, primera fuente primaria, como ejemplo, periódicos. Otra podrían ser cartas que ocurran en ese momento, ¿sale? Nada más pónganle ustedes cartas. ¿Cuál es el primer ejemplo, profesor? ¿Podrá repetir? Periódicos y el segundo, cartas. Ya, Aparte de periódicos y cartas, pueden ser también diarios, los diarios pues que vayan redactando las personas, ¿no? Diarios. Aparte de eso, pongan, aparte de diarios, también las entrevistas. ya, Diarios, del otro lado quedó entrevistas, No. objetos. Maestro, ¿eso va en el primer cuadro? Lo vamos poniendo por cuadros, Vania. O sea, ponemos ejemplos y vamos poniendo en un cuadrito, ponemos periódicos, en otros diarios, entrevistas, en otro cuadro ponemos objetos, ¿vale? ¿Podría repetir el cuarto? Es que se traba un poco mi laptop. Entrevistas. ¿Cuál maestro, perdón? Puede servir para sacar información. Entrevistas ahí. ¿Podría repetir desde el inicio, maestro, por favor? Ok. Va todo desde el inicio. Periódicos, diarios, entrevistas, objetos. Vámonos con otra. Aparte de eso, otra cosa que les puede servir para sacar información son las grabaciones. ¿Vale? Grabaciones, pónganle ahí. Imágenes. Muy buena. Esa no la había puesto, de hecho. Fotografías, ¿vale? por el internet, ¿no, maestro? También. Sí, pero debería de ser de alguna página confiable, ¿sale? Pero más bien lo que ocurre aquí es de que cuando hablamos de fuentes primarias, Emanuel, son cosas que se obtienen en ese momento. Digamos, si nosotros hablamos de la revolución, en ese momento a lo mejor alguien sacó un dibujo de lo que estaba ocurriendo en ese momento, o alguien pudo de alguna manera hacer una pequeña grabación de audio, ¿vale? O digamos, pues, Ya. de la matanza del 68, suponiendo, de lo ocurrido en el 68. Pues de eso sí hay videos, puede ser que haya, ¿ok? Entonces, de internet Sí. sería complicado que alguien en ese momento estuviera con internet, ¿vale? Entonces, no, como tal, no. Son cosas que ocurren en ese momento. Sí. Grabaciones, ¿qué más? Podría ser, ponle como siguiente, documentales. Y el último, libros. Documentales y libros.
Y bueno, vámonos al otro lado, que son las secundarias, las fuentes secundarias. ¿Vale? La otra parte de su esquema. Esto ya es más sencillo. En las fuentes secundarias, pónganle un recuadro hacia abajo, en donde diga qué son las fuentes secundarias. Les voy a decir. Son las que se realizan. ¿Puede repetir, maestro? Es que se trabó. Fuentes secundarias son las que se realizan en el cuadrito de abajo, son las que se realizan en otro momento. Son las que se realizan en otro momento. Y bueno, para la otra característica pueden poner una viñeta o pueden poner otro cuadro, como lo quieran hacer. Las realizan personas. Las realizan personas las realizan personas que no estuvieron presentes. ¿Qué, profesor? Las realizan personas que no estuvieron presentes. Y ya para finalizar, última característica, que serían la última característica, interpretaciones de las fuentes primarias. Son interpretaciones. ¿Prestaciones de qué? Son interpretaciones de las fuentes primarias. ¿Vale? Última vez. Son interpretaciones de las fuentes primarias. Bueno, ya con eso terminamos nuestro mapa conceptual. Ya con eso lo terminamos. Nada más para comentarles súper rápido. Cuando sucede algún hecho histórico importante, suponiendo, hablamos a nivel mundial ahora, de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién pudo haber sacado tal vez un video pues muy antiguo, ¿no? Un video, un audio, alguien pudo haber sacado en ese momento un periódico, alguien pudo haber estado redactando su diario. Fíjense que el día de hoy pasó esto y esto y esto, hubo varios ataques y todo, ¿no? Todo lo demás. Entrevistas, por ejemplo, alguien pudo haber entrevistado en ese momento o sea, no justamente en ese momento, pero por si pasándolo lo más crítico, alguien pudo haber hecho una entrevista, ¿no? A algún soldado que haya vivido eso. Algún soldado tal vez pudo haber redactado una carta, ¿no? De qué estaba ocurriendo a su familia, tal vez, para darles a conocer qué era lo que estaba ocurriendo o cómo la estaba pasando. Algún periódico que haya salido en ese momento. Entonces, todo eso son fuentes primarias, todo lo que es original. ¿Puede repetir el último cuadro de fuentes secundarias? Es que se cortó. Te lo digo, Yoli. Son interpretaciones
son interpretaciones de las fuentes primarias. ¿Sale? Entonces, las fuentes primarias son todo eso que es original, que nadie ha tocado, que no se ha transformado y que ocurrió en ese momento. Y las fuentes secundarias son lo que la gente ya hace después, poniendo, yo tengo esta fotografía de la Segunda Guerra Mundial y tal vez hacen un libro. Pues están interpretando todo lo que ya ocurrió. Esas son fuentes secundarias. Si hubiera un libro de la Segunda Guerra Mundial, un libro que haya salido recientemente, eso sería una fuente secundaria. Pues es parte de cuando ustedes hagan su relato histórico, pues tendrá que ocupar fuentes, tal vez primarias o secundarias, dependiendo cómo las vayan encontrando. Ahora, vamos a finalizar la clase con algo muy sencillo. Permítanme un momento.